Buenas noches, Dios les bendiga. Tiene unas semanas que estamos estudiando el tema de la adoración, de la alabanza y la adoración a Dios. Son dos temas, son dos formas de reconocer la gloria de nuestro Señor. Y quisimos a propósito separar los temas y comenzar a hablar primero de lo que es la alabanza, para después concluir con el tema de la adoración. Y la finalidad era, o es todavía que podamos distinguir la diferencia entre alabar y adorar a Dios. Son dos formas diferentes y las dos están bien respaldadas en la Escritura. Las dos son dos formas que nos conviene entenderlas, que nos conviene saber cómo hacerlo para poder asegurarnos de que el Señor reciba toda la gloria y todo el reconocimiento. Y a manera de resumen, decíamos que la alabanza es movida por nuestra gratitud, ¿sí? Es una forma de agradecimiento, es un acto de reconocer a Dios por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Siempre hay algo que agradecerle al Señor, porque Él es bueno. Y también decíamos que es una forma de admirar lo que Dios es, con toda su grandeza, con todos sus atributos, y lo podemos hacer cantándole. Y ese canto necesariamente tiene que ser un canto de gozo, de alegría, ¿sí? Es como una forma de celebración, porque estamos celebrando las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. Y hay muchos motivos, ¿verdad? Muchos motivos para reconocer y para alabar al Señor. Y también hay muchas formas de hacerlo y muchos lugares. No necesariamente la alabanza es solo cuando estamos congregados. Hay muchos lugares, muchas formas de hacerlo, de expresar nuestras emociones. Lo podemos hacer con instrumentos, lo podemos hacer con danza, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros aprendemos a alabar a Dios, es algo que depende de nosotros. Entonces, inmediatamente lo podemos llevar a la práctica, ¿sí? Con entendimiento, con reconocimiento de lo que es Dios y teniendo presente sus favores, teniendo presente lo que Dios es, va a ser más fácil admirarlo y va a ser más fácil poderle dar la alabanza. Y la alabanza, hermanos, nos prepara para poder entrar en la adoración verdadera, en la adoración excelsa al Señor. También aprendimos que debemos hacerlo con una buena disposición, ¿sí? Es un asunto de entendimiento, es un asunto de concentrarnos, de cantarle con entendimiento, de saber qué le estamos expresando, de sentir lo que le estamos diciendo. Entonces es con entendimiento, es con gratitud, es con gozo y principalmente es con todo nuestro corazón. Entonces, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos traiga revelación y nos permita entender mejor lo que es la adoración a nuestro Dios. Señor, te damos gracias esta noche, gracias por los que están presentes. Te pido, Señor, por los que van a escuchar este mensaje a través de las redes. Yo te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu sea en medio de nosotros, como lo cantábamos esta noche, y nos revele tu palabra, que tu palabra penetre a lo profundo de nuestro ser y nos permita, Señor, tener ese entendimiento y que esa palabra dé fruto en nuestro ser, hasta lo más profundo de nuestro ser, que llegue esa palabra y que esa palabra, Señor, nos impacte y esa palabra nos cambie y esa palabra nos transforme.
Usa tu palabra, Señor, para comprender mejor lo que tú deseas. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a enfocarnos esta noche en el tema de la adoración. Y quiero, por favor, que traten de estar bien atentos, porque miren, hermanos, este tema es muy, muy importante para nuestras vidas. Es algo muy relevante. Y entonces, este tema tiene el deber más elevado que pueda tener cualquier otra cosa, ¿sí? Esto es más importante que tu matrimonio. Es más importante que tu relación con tus hijos, con tu esposa, porque esto es un tema que involucra nuestra reverencia y nuestra exaltación a nuestro Dios. Entonces, es un privilegio que el Señor nos ha dado, es el privilegio más elevado que podamos tener y que podamos llevar a cabo, ¿sí? Y también la adoración es la conducta más esencial, es la conducta más esencial, es la responsabilidad más grande que vamos a tener o que tiene la humanidad, ¿de acuerdo? Y a diferencia de la alabanza, la adoración no depende tanto de nosotros, no es algo en el que le tengamos que echar ganas, sino depende completamente del mover del Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Entonces, si este es un tema tan relevante, si es el deber más grande que podamos hacer, si es el privilegio o la prioridad más excelsa y va a ser la labor que hagamos por la eternidad, pues es importante comprender y entender cómo hacerla y que nos aseguremos que le agrade a nuestro Dios, ¿sí? Entonces, en Juan, no tengo bien bueno, nada más apunté aquí Juan, pero es Juan capítulo 4, desde el 23, 24 y 25, ayúdenme a ponerlo, Juan 23 al 25, dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores y dice, mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren, ¿sí? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ¿quiénes son estos verdaderos adoradores? Estos adoradores que está buscando el Padre para que lo adoren en espíritu y en verdad, pues son creyentes del Evangelio, somos nosotros, somos tú y yo, es la iglesia, ¿sí? Son creyentes en Jesucristo, somos los que verdaderamente lo vamos a poder adorar en espíritu y en verdad. Y tenemos un llamado a adorar y lo tenemos que hacer de dos formas, en espíritu. Por eso es necesaria la llenura del Espíritu y es necesario que nosotros estemos todo el tiempo buscando esa llenura del Espíritu. Es en espíritu y como lo veíamos con nuestras emociones también, con nuestras facultades humanas, con todo eso se puede hacer, pero sobre todo dice el texto, en espíritu y en verdad, ¿sí? Y cuando decimos en verdad, es hacerlo conforme a lo que dicen las Escrituras. Esa es la verdad, esa es la palabra de Dios. Entonces tenemos que hacerlo a la manera que Dios en su palabra nos dice que debemos hacerlo, ¿sí? Y Cristo mismo es la verdad. Entonces, solamente en Cristo, que es la verdad y la vida, es que nosotros vamos a poder verdaderamente adorar al Padre. Ahora, yo les pregunto, ¿será posible saber
¿Cómo va a ser la adoración en un futuro, en la eternidad? ¿Quién la va a llevar a cabo? ¿Cómo vamos a estar en un futuro en el cielo? ¿Será posible ver eso? Es posible, ¿sí? Es posible. Al apóstol Juan se le concedió verlo con sus propios ojos. Él pudo ver cómo iba a ser ese momento, se le dio un adelanto del futuro, de la eternidad, y él lo presentó en la palabra para que nosotros podamos echar un vistazo al cielo, ¿sí? Y el libro de Apocalipsis revela que todos los que están ahí, los santos, los ángeles, los querubines, todos ellos están adorando, están glorificando a Dios, están dándole honra. Y por eso el énfasis que estoy poniendo aquí, que es la actitud más seria que jamás alguien va a hacer, es la adoración. Por la eternidad vamos a adorar. Entonces, si esta es la actividad más excelsa, la actividad más sublime, la actividad que vamos a hacer por la eternidad, es necesario entonces que analicemos a fondo cuál es nuestra responsabilidad como iglesia, para poder llevar a cabo esta actividad que es un privilegio, pero es una responsabilidad muy grande para hacerlo correctamente, con la verdad de la palabra de Dios. Entonces, vamos a descubrir algo que es muy importante, y el día de ayer en la reunión de los pastores, yo se lo decía a los pastores y hoy tal cual se los voy a decir a ustedes. Uno de los problemas más serios que tenemos como iglesia es la falta de discernimiento. Si nosotros pudiéramos separar lo que es del mundo y lo que es de Dios, no tendríamos problemas. Sería más sencillo. No se puede, y a veces no lo logramos, porque justamente se necesita estar llenos del Espíritu Santo. Porque decíamos que el que lo produce, el que lo hace, es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, nos compartía también Johnny el domingo y fue de gran bendición la palabra que nos dio, porque nos decía que necesitamos morir a nosotros. Entre más vivo estés tú, va a ser menos probable que puedas darle o que puedas asegurar una adoración correcta a Dios. Pero morir a nuestra carne, morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones, eso sí da una garantía, porque al hacer eso, el que va a sobresalir y vamos a estar más sensibles es precisamente a la guía del Espíritu Santo. Entonces, la falta de discernimiento es uno de los problemas muy fuertes que tiene la iglesia. Porque miren, si nosotros pudiéramos discernir con la palabra de Dios en la mano, si nosotros con la verdad de la palabra de Dios pudiéramos explicar y pudiéramos asegurar cómo es esto, nosotros tendríamos la certeza de que lo estamos haciendo bien, ¿sí? Pero el asunto es que abrazamos muchos aspectos de la vida y permitimos que entren muchas cosas a nuestra vida que no son de Dios, que son del mundo, ¿no? Y aquí es cuando entra la labor que tenemos, la responsabilidad que tenemos como pastores. Como pastores nos sentimos con la responsabilidad de instruir a la congregación, de enseñarles, de explicarles lo necesario que es que nosotros tengamos vidas que adoren al Señor, que nos aseguremos de recibir de parte del Espíritu Santo el discernimiento que necesitamos para poder adorar al Señor, porque el discernimiento es un don, ¿sí? Es un don del Espíritu Santo. Entonces, nosotros, ¿quién ha orado
para pedirle al Padre que nos dé de su Espíritu o para pedirle al Espíritu que nos dé el don de discernimiento. ¿Sí? Miren, son poquitas las manos, pero sí lo hacen y eso es muy bueno, ¿sí? Es necesario que todo el tiempo le estemos diciendo al Señor: ayúdame, Señor, dame de tu don del discernimiento para yo poder saber, para yo poder tener la certeza, la seguridad de que estoy caminando correctamente. Allí es donde comienza el discernimiento, entendiendo la verdad de la palabra de Dios. ¿Sí lo ven? Cuando nosotros sabemos discernir con el Espíritu, cuando nosotros podemos entender la palabra que nos revela el Espíritu, es allí cuando ya estamos discerniendo correctamente. Entonces, el pensamiento del creyente debe de estar arraigado en la doctrina sana. Debe de estar arraigado en la verdad de la palabra de Dios. Entonces, de manera que si nuestra adoración no es producida por el Espíritu Santo, no es adoración, ¿sí? Y podemos estar engañados creyendo que estamos adorando a Dios como creyentes, como hijos de Dios, y probablemente el Señor no esté contento ni agradado con lo que estamos haciendo. Entonces, es muy importante discernir qué es lo que puede mover, qué es lo que puede movernos, qué es lo que puede mover a la gente, qué es lo que puede mover a los líderes de las iglesias, de las religiones, qué es lo que hay detrás que los lleva a adorar. Bueno, pues podemos encontrar muchos intereses, fíjense, intereses que puede haber detrás de la supuesta adoración. Y digo supuesta adoración porque entonces ya no es adoración, ¿sí? Si son motivos personales, si son motivos mezquinos, ya no es adoración. Eso ya no le está dando gloria al Señor, al contrario, eso ya es vanagloria, ¿de acuerdo? Entonces, para algunos puede haber motivos económicos. ¿Aceptan que en medio de las iglesias pueda haber motivos económicos que muevan a los líderes, a los pastores, a las religiones a llevar a cabo una supuesta adoración? ¿Será posible eso? Es posible, ¿sí? Motivos económicos. Otro móvil puede ser para tener mucha gente, para mover masas, tener muchos seguidores y que puedan tener un mercado cautivo. Esa es otra forma, otra causa que provoca que haya líderes que estén interesados en eso, pero no están poniendo su mirada en el Señor, ni están preocupados por estar llenos del Espíritu Santo, porque esto lo pueden hacer por sus medios. Otro motivo puede ser el protagonismo, ¿sí? Ser el centro de atención, ser vistos por todos, ser aplaudidos por todos. A muchos les gusta eso. Y pueden tener un servicio en la iglesia para protagonizar. Y puede haber pastores que más que estén preocupados por la verdad de la palabra, estén preocupados por que los vean, porque los admiren, porque los reconozcan, porque los acepten. Eso se llama protagonismo. Y puede estar en todas las áreas y es algo que tenemos que cuidar, ¿sí? Otra cosa puede ser el deleite propio. Algo que a mí me agrada porque a mí me gusta es que hacemos las cosas así. ¿En dónde está el mover del Espíritu? ¿En dónde está la guía del Espíritu ahí? Ya lo estoy haciendo porque a mí me gusta, ¿sí? Y estas primeras cosas serían como el mal enfoque en donde la meta de adorar a Dios ya fue robada. Ya no llega esta adoración al Padre. Ya no llega. Ya no le agrada, no le gusta, ¿sí? Esta ya no es adoración. Por eso, lo único que nosotros debemos de tener a nuestro alcance es el esfuerzo diario de evaluar todo a la luz de la palabra de Dios.
Todo lo tenemos que evaluar a lo que dice la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, no solamente de los pastores. Ustedes que están recibiendo los mensajes tienen que evaluar todo lo que se les enseña, todo lo que se les dice, para que se queden con lo bueno y desechen lo malo. Esa es nuestra responsabilidad, ese debe ser nuestro esfuerzo, y todos nuestros estudios y todo lo que nosotros tengamos en nuestras reuniones debe centrarse en eso, ¿sí? Entonces les voy a pedir de favor que abran sus Biblias y que podamos ver el capítulo 9 de Levítico. En esta porción de la Escritura, Aarón, el hermano de Moisés, que es un sacerdote, ofrece un sacrificio para el pueblo de Dios, pero lo hace de acuerdo con la prescripción de Dios, como Dios le dijo que tenía que hacerse. Y entonces a Aarón se le dijo que él respondiera positivamente cuando él ofreciera un sacrificio de acuerdo, que vigilara mucho que fuera de acuerdo al mandato que Dios le había dado. Vamos a leerlo. Capítulo 9 de Levítico, vamos a empezar en el verso 6. Dice: Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Fíjense qué instrucción tan sencilla y tan clara. Esto dijo Dios, háganlo así y el resultado va a ser que la gloria de Dios aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu altar de expiación y tu holocausto. Ahorita vamos a definir qué es expiación y qué es holocausto. Y haz la reconciliación por ti y el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos. ¿Cómo qué? Como ha mandado Jehová. Es una instrucción a la que tenían que apegarse, y lo que tenían que hacer era obedecer, hacerlo exactamente como el Señor se los estaba pidiendo. ¿Qué es expiación? ¿Quién me quiere decir qué es expiación? ¿No? ¿Quién dice yo? Ok. La expiación, Fer, es quitar una culpa. es quitar una culpa, es quitar un pecado, ¿sí? Es eliminar esa culpa, ese pecado, a través de un tercero. En nuestro caso, la expiación que el Señor hizo fue a través del Cordero inmolado, el Cordero de Dios. Ese fue el tercero, ¿sí? Que fue dado para quitar la culpa, para quitar el pecado de nosotros. Eso fue posible a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es holocausto? Ese sacrificio que se ponía ¿en dónde? En el altar. ¿Y qué hacían con ese? Lo quemaban, ¿sí? Era una ofrenda quemada en sacrificio a Dios. Bueno, Dios había dado un mandato a Aarón y debía seguir ese mandato y realizar esa ofrenda, presentar esa ofrenda y que lo hiciera conforme al plan de Dios. Y si lo hacía así, ¿qué iba a pasar? La gloria del Señor iba a aparecer como respuesta. ¿Les gustaría que la gloria del Señor estuviera con nosotros cada vez que le cantamos a su nombre? Por supuesto que sí, ¿no? Bueno, ahora si pasan al versículo 22 de ese mismo capítulo, nos dice:
Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacerle expiación el holocausto y el sacrificio de paz, descendió y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió, quemó el holocausto, la ofrenda que le habían puesto en el altar, con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Fue la presencia del Señor la que hizo que el pueblo se postrara y reconociera a Dios y lo glorificara y lo adorara. ¿Por qué se logró esto? Porque Aarón hizo lo que se le dijo, o sea, fue obediente, y Dios prometió algo y sucedió. Si él hacía lo que Dios le dijo que hiciera, con la ofrenda de sacrificio, la gloria de Dios iba a aparecerse, y eso fue lo que sucedió. En el versículo 23, apareció a todo el pueblo, y después Dios envió fuego para consumir el sacrificio, porque Dios quedó agradado con el sacrificio. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor se agrada. Y cuando Él se agrada, se manifiesta, está presente. Y eso nos va a asegurar una mejor adoración al Señor. Ahora quiero que me acompañen, por favor, al capítulo 10. Vamos al capítulo 10. Vamos ahora a analizar a Nadab y Abiú. ¿Quiénes eran Nadab y Abiú? Los hijos de Aarón. ¿Qué función tenían los hijos de Aarón? Eran sacerdotes, ok. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Sí? Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Quiénes? Los dos hijos de Aarón, los dos sacerdotes, fueron calcinados. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que en mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Sí? Aarón acababa de ver a sus dos hijos incinerados, quemados. ¿Sí? Y llamó Moisés a Misael, a Elzafán, a los hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y saquen a sus hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Versículo 5 dice, y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Tamar sus hijos, no descubran vuestras cabezas, ni rasguen sus vestidos en señal de duelo, para que no vayan a morir también ustedes. Ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio de Jehová, que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre ustedes. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo, fíjense, aquí le da la causa, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. O sea, ¿qué le está diciendo?
Le está marcando algo y le está diciendo estatuto perpetuo. ¿Qué significa perpetuo? Es algo que marcó desde ese momento y para siempre. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Eso nos incluye? Pues sí, ¿no? Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir, fíjense qué importante, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Aarón fue obediente y Dios consumió el sacrificio. Sus 2 hijos fueron desobedientes y Dios los consumió a ellos en fuego. ¿Se dan cuenta de lo importante y de lo relevante que es que obedezcamos a Dios? Que lo hagamos a su manera, no a nuestra manera. Es eso, hacerlo en espíritu y en verdad, conforme a lo que Él estableció. Y no quiero entrar en todos los detalles de esto, pero es suficiente decir que cuando nosotros venimos delante del Señor, más vale que vengamos a honrarlo como es debido. ¿Sí? Sin robarle gloria, sin protagonismo, sin enseñorearnos, sin sentirnos más que nadie, con humildad, con sencillez. Más vale que vengamos de una manera coherente, conforme a la voluntad y a la revelación que el Señor nos ha dado en su palabra. Esto es lo que significa adorar en verdad. ¿Sí, hermanos? ¿Están conmigo? No sabemos en particular qué es el fuego extraño. Creo que la mejor suposición es que es fuego de otra fuente, de algo que Él no les pidió, de algo que Él no les requirió. Y podemos entender que Dios mismo les dio ese fuego del cielo, Él mismo lo encendió de una manera sobrenatural, y ellos debían tomar el fuego del altar de bronce, ¿sí?, el cual Dios personalmente había encendido de una manera sobrenatural. Obviamente, lo que dice aquí es que trajeron fuego de otro lado. O sea, dijeron, fuego, pues es lo mismo, ¿no? Pues a lo mejor uno sacó su encendedor, su cipo, y le puso fuego, pues fuego extraño, fuego de otro lado, fuego de otra fuente. Y yo les quiero preguntar, ¿por qué? ¿Por qué el Señor llevó esto hasta donde lo llevó? A consumir, a calcinar a 2 sacerdotes que lo que querían hacer era adorarlo. ¿Será tan importante de dónde venga el fuego? Pues para Dios parece que sí, ¿no? Parece que a Él sí le importa de dónde venga el fuego. No es un detalle insignificante entonces, ¿sí? Y no obstante, podría haber habido algo más que eso, porque no fue un detalle insignificante para Dios. Y entonces quiere decir que había algo detrás. Y está allí en el versículo 9, porque se le instruye a Aarón que no beba vino ni sidra. Dice, cuando entren al tabernáculo de reunión, para que no mueran. Entonces, esto puede indicarnos que muy probablemente los hijos de Aarón posiblemente estaban en estado de ebriedad, ¿sí? A lo mejor no nada más fue algo leve, todavía estaban medio mareadones, ¿sí? Estaban borrachos, no estaban en control de sus pensamientos, y eso llevó a que tuvieran un menosprecio blasfemo para lo que estaban haciendo para Dios. Qué importante, ¿no?
Qué relevante. El mismo fuego, fíjense, que prendió, que encendió el sacrificio en el capítulo 9, 24, ese mismo fuego consumió la antorcha en el capítulo 10. La verdad es algo aterrador. No sé si ustedes lo habían visto así, pero me produce temor. Temor de poder, sobre todo a los que venimos aquí y tenemos una responsabilidad de enseñar la palabra. Somos sacerdotes de este lugar y tenemos que tener temor de cómo venimos, ¿sí? Y los que ministran alabanza y los que están sirviendo a los niños y los que estamos enseñando la palabra, tenemos una responsabilidad muy grande que no debemos tomar a la ligera. Y miren, así como hay ejemplos en la Biblia de una correcta adoración, donde claramente se ve la aprobación de Dios, asimismo podemos encontrar ejemplos de una desaprobación abierta y rotunda, con consecuencias muy horribles como la que acabamos de ver, con consecuencias muy graves. Y voy a mencionar algunos casos. Por ejemplo, la ofrenda de Caín y Abel. Cuando nosotros vemos esa historia de Caín y Abel, se dice que Abel andaba en el camino. Andaba, y andando en el camino, le ofreció una ofrenda a Dios. No fue una ocurrencia, como luego Johnny nos dice, cuando dirige y vamos a levantar las ofrendas y los diezmos, no es que te metas la mano a ver qué sacas. Él ya andaba con Dios y lo que hizo fue de su corazón presentar una ofrenda. Y Caín vio lo que su hermano hizo, ¿sí? Y dijo, pues yo también voy a dar una. De él no se dice que andaba. Él vio y quiso ofrecer una ofrenda. De la ofrenda de Abel se dice que escogió lo primero, lo mejor, lo más gordo. No se dice de Caín que haya ofrecido frutos, lechugas, verduras que ya apestaban, que estaban en descomposición. No, seguramente estaban bien, pero ha de haber agarrado ahí lo que estaba al alcance y lo presentó como ofrenda. Pero Abel se preocupó por buscar lo primero, lo mejor, ¿sí? Por eso la enseñanza es importante, por eso la verdad de Dios es importante, para que nosotros, nuestra ofrenda, nos aseguremos que Dios la reciba. De lo que el Señor ponga en tu corazón, lo primero, lo mejor, lo más gordo, eso es para Dios, no las obras, no lo que ya te quedó, no las monedas que ya te quedaron, ¿sí? Otro ejemplo, la adoración del becerro de fundición. ¿Sí lo recuerdan? Vamos a leerlo, ¿no? Éxodo 32, versículo 1, dice, me voy a ir rápido porque traigo prisa, ¿no? Hay mucha información. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Y qué hizo Aarón? ¿Los reprendió? Les dijo, ¿están locos? Él es el sacerdote, ¿sí? Y el pueblo le dijo, haznos dioses, porque a Moisés ya no lo vamos a ver. Y fíjense lo que les dijo Aarón, aparten sus arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y se los trajeron a Aarón, y él los tomó de la mano de ellos y les dio forma. Recalco esto porque más adelante vamos a ver la respuesta de Aarón.
Él les dio forma con buril, un instrumento seguramente para tallar y para detallar lo que estaban haciendo. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Era eso cierto? Y viendo esto, Aarón edificó un altar. ¿Qué hizo Aarón? Edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. O sea, hizo esto y pensaban ofrecérselo a Jehová. Vamos al verso 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché al fuego, y salió este becerro. ¿Y el buril? ¿Y la tallada que le dio para darle forma? Ya no mencionó eso, ¿no? Verso 26. Fíjense, qué importante. Estaban adorando a Jehová, ¿sí? Porque se lo estaban ofreciendo a Jehová. Estaban adorando a Jehová en una forma falsa, transformando la gloria de Dios en una representación falsa, en una imagen falsa. Se llama idolatría. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con todos los hijos de Leví, y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre sus muslos, pasad y volver la puerta de puerta en puerta por el campamento, y maten a cada uno de sus hermanos, a sus amigos, a sus parientes. ¿Y qué hicieron los hijos de Leví? Lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres, muertos a espada por sus propios hermanos, primos, tíos, por los propios levitas, ¿sí? Dice: hoy os habéis consagrado a Jehová. Fíjense qué importante es esto, porque ¿de qué se encargaban los levitas? Todavía no. Eso lo hacían los primogénitos, el primero. Pero por esto que hicieron, fueron muertos a espada. Y entonces les dice: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. A partir de ahí, los levitas fueron los encargados de todos los utensilios del templo, de todo lo sagrado. A partir de ese momento, Está tremendo, ¿no? ¿Cuántos murieron? Más de 3,000. Por esto que hicieron, que ofende a Dios. Y luego vamos a otro ejemplo. Todos conocen la historia de Ananías y Zafira. Ya para los que estaban pensando: pero eso fue en el Antiguo Testamento. Exagera, pastor. Bueno, aquí hay un ejemplo en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 5, verso 1 al 5 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por
qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. ¿Sí? Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Por querer protagonizar, por querer engañar a la gente, por querer pararse el cuello, por querer pasar como los que estaban actuando bien, al que terminaron engañando fue al Espíritu Santo, y la consecuencia fue que cayeron muertos por querer mentir al Espíritu Santo. Entonces, si se dan cuenta, los crímenes más serios jamás cometidos en contra de Dios son esos cometidos en la adoración corrupta, en la adoración engañosa, en la adoración que Dios no pidió. Por eso cuando salió el tema de los instrumentos, ¿recuerdan que estábamos hablando de la alabanza? Y salió el tema de la zampoña, les dije después, porque quería aprovechar este texto. Miren, la zampoña era una flauta, todos la conocemos, la usan en Perú, en Brasil, no sé. Es una flauta que empieza con tubitos chiquitos hasta uno grande. ¿Sí? Bueno, con sonidos bonitos, yo no sé hacer sonidos bonitos, pero el punto es que ese era un instrumento pagano, ¿sí? No era parte de los instrumentos con los que se adoraba a Dios. Por eso yo les decía, no es correcto que traigamos, por ejemplo, instrumentos que se usan para el fútbol. Una matraca no queda aquí. Una trompeta tampoco queda en la adoración al Señor, ¿sí? Al final no tiene al diablo ese instrumento, no tiene nada malo, pero no es el instrumento que normalmente usamos para darle, o que la Biblia dice para apegarnos a lo que es verdad, que la Biblia dice que traigan tamboril y flauta y címbalos. No es ese instrumento. Entonces, la deshonra al Espíritu Santo con ideas irreverentes, con acciones irreverentes, con creencias falsas, con declaraciones falsas, con promesas falsas y conductas carnales, no le agradan al Señor. El día de ayer, alguien nos exhortó a los pastores de esta iglesia y nos dijeron: tengan cuidado cómo se hablan y cómo le hablan a su autoridad. Porque hemos descuidado eso, hemos estado mal. Ajá. Y es necesario que corrijamos eso. Porque entonces este acto de adorar a Dios, de enseñanza, de llevarlos a la plenitud del Espíritu, no va a tener ningún resultado. Si la cabeza está mal, todo el cuerpo va a estar mal. La cabeza sabemos que es Cristo, pero hablo de la cabeza como los que estamos al frente, hablándoles, enseñándoles, y tomamos nosotros de la palabra para explicárselas, pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, la adoración no es venir el domingo.
No es solamente postrarte, hincarte, tiene que ver con una forma de hablar, con una forma de pensar, con una forma de ser. Allí está la verdadera adoración. ¿Sí? La adoración es cómo ordenamos nuestra vida, cómo hablamos, cómo juzgamos las cosas, cómo somos con los demás, cómo aceptamos lo que el Señor nos pide que hagamos, qué tanta importancia le damos a lo que ya sabemos que el Señor quiere que lo hagamos de una manera y nosotros muchas veces lo hacemos como nosotros queremos. Eso ya no es hacerlo en verdad, ni en el Espíritu. Quien dice amar a Cristo, dice Juan 14:15, quien dice amar a Cristo ha de guardar su ley. Nosotros como hijos de Dios necesitamos guardar su ley. Una mujer que sirve a su marido está sirviendo a Cristo. Eso tiene que ver con adoración, ¿sí? Un hombre que ama a su esposa está amando a Cristo. Un hijo que honra a sus padres está honrando a Cristo. Un padre que se sacrifica por sus hijos se está sacrificando por Cristo, porque esto fue lo que Cristo nos pidió a cada uno, ¿sí? Una mujer que profesa a Cristo pero no sirve a su marido, no le está sirviendo a Cristo, ¿sí? Un hombre que profesa amar a Cristo pero no ama a su esposa, no ama a Cristo. Y el Señor lo reclamó, dijo: ¿por qué dices que me amas? Si a tu hermano que puedes ver no lo amas, no lo soportas, no lo toleras, ¿por qué dices que me amas a mí que no me ves? Un hijo que deshonra a sus padres está deshonrando a Cristo, ¿sí? No está adorando al Señor. Un padre que abandona a sus hijos ha abandonado la fe y ha abandonado a Cristo. Más hace por el reino de los cielos un simple padre de familia que dirige a su casa en adoración que un obispo ante el público que solo aparenta piedad, pero en privado tiene su casa en desorden. Y bien dijo San Juan Crisóstomo: si regulamos nuestra casa de esta manera, también seremos aptos para supervisar la iglesia, pues en verdad la casa es una pequeña iglesia. No puede haber un pastor que no sabe dirigir su casa al frente de la iglesia. Un pastor que tiene en desorden su casa, que vive mal, que no está viviendo conforme a lo que Dios le mostró, no puede estar al frente de la iglesia. Y nosotros tenemos que ser celosos de la verdad de Dios, porque eso es lo que verdaderamente le va a dar adoración. Hermanos, hagamos lo posible para que nuestros hogares cristianos se conviertan en pequeños altares que agraden al Señor. Por cómo nos hablamos, por cómo convivimos, por cuidar lo que decimos, por cómo nos expresamos de los demás. Cuidemos eso, ese es el verdadero altar de adoración. ¿Sí? Hemos caminado mal. Y queremos la bendición de Dios cuando
hemos estado mal y hemos estado en división y hemos estado con resentimientos y hemos estado con malas actitudes entre nosotros. No podemos esperar que Dios se agrade de eso. Dios ha tenido misericordia. Ya vimos cómo pueden caer muertos por no hacer las cosas como el Señor nos pide. Tengamos temor de Dios. Tengamos temor, arrepintámonos, cambiemos, hagamos las cosas bien. Cuando Johnny compartió esto, nos ofreció perdón y yo hoy lo quiero hacer también. Johnny, perdóname. Rubén, perdóname. Pastor Chucho, hermanos, estemos bien. Amémonos. Honremos a Dios. Honremos al Señor como es debido. Padre bueno, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Te pedimos que quites todo lo que es del mundo, de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, de nuestros hogares, de aquí, de la iglesia. Quita todo eso que no es de tu agrado. Trae unidad, trae perdón, trae paz, trae bendición. Queremos adorarte como tú te mereces, Señor, porque tú eres digno, porque tú lo mereces, porque tú te sacrificaste por nosotros, porque tú eres el Señor. Recibe la gloria y trae un cambio, Padre, trae un cambio en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús.